A ver, sentir que el suelo se mueve bajo los pies es una de las sensaciones más extrañas, ¿no? Por un momento, eso que damos por sentado, lo más sólido que existe, de repente se vuelve inestable. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente allá abajo? Vamos a meternos de lleno para entender la ciencia que hay detrás de cada sacudida. Bueno, para empezar, vamos a aclarar una duda súper común, sobre todo en países muy sísmicos como Chile. ¿Cuál es la diferencia real entre un temblor y un terremoto? ¿Depende de la fuerza, de cuánto dura o simplemente del susto que nos llevamos? Y aquí viene la primera gran sorpresa para muchos. Desde el punto de vista científico, no hay ninguna diferencia. Sismo, temblor, terremoto son sinónimos. Todos se refieren exactamente al mismo fenómeno, el movimiento de la Tierra. Esa distinción que a veces escuchamos de que terremoto es solo si hay mucho daño, es más bien una convención social, o para las noticias y los seguros, pero no es una definición científica. Ok, entonces, si todos son lo mismo, ¿de dónde viene este movimiento? ¿Por qué estos eventos no ocurren así como así, al azar? Pasan en zonas muy, pero muy específicas de nuestro planeta, justo donde la corteza de la Tierra está sometida a una tensión gigantesca. Miren este mapa, es una locura. Es como si estuviéramos viendo el electrocardiograma del planeta. Casi todos esos puntos rojos, que son sismos, se alinean perfectos sobre los bordes de las placas tectónicas. Y esa cadena de actividad sísmica y volcánica, sobre todo la que rodea el Océano Pacífico, es la que conocemos como el Anillo de Fuego. Y aquí está el mecanismo principal, el culpable de la mayoría de los grandes sismos, sobre todo en la costa de Sudamérica. Se llama subducción. Una placa oceánica, que es más densa, se va metiendo por debajo de una placa continental. Pero ojo, esto no es un deslizamiento suave y parejo. Para nada. Las placas se atoran, se traban y ahí empiezan a acumular una tensión, pero una tensión brutal durante décadas, a veces siglos, hasta que de repente, ¡pum!, se liberan de golpe. Y eso es el sismo interplaca. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un viaje. Vamos a meternos bajo tierra, hacia las profundidades, para entender cuáles son las partes clave de este evento tan poderoso. A ver, el punto exacto donde la roca se rompe, a kilómetros y kilómetros de profundidad, a eso se le llama hipocentro o foco. Ahí, justo ahí, es donde nace el sismo de verdad. Y el punto que está justo arriba, en la superficie, ese es el famoso epicentro que siempre escuchamos en las noticias. Es clave entender esto, ¿eh? El sismo no pasa en el epicentro. El epicentro es solo el punto en el mapa más cercano al origen real, que está allá abajo. Claro, porque toda esa energía que se libera en el hipocentro no se queda quieta. Se expande con una fuerza tremenda hacia todos lados, viajando en forma de ondas sísmicas. Son estas ondas las que, al final, llegan a la superficie y causan el movimiento que sentimos. Imaginen una carrera. Las primeras en llegar, las más rápidas, son las ondas P, de primarias. Viajan a unos 6 kilómetros por segundo, rapidísimo, y se mueven como un acordeón, comprimiendo y estirando la roca en la misma dirección en la que avanzan. Un poco después llegan las segundas, las ondas S, de secundarias. Son más lentas, sí, pero a menudo son mucho más destructivas. Estas no empujan, sino que sacuden el suelo de lado a lado, o de arriba a abajo. Son una de las principales responsables del daño en los edificios. Y la cosa no termina ahí. Cuando estas ondas, las P y las S, llegan a la superficie, es como si despertaran a otras, las ondas superficiales. Las primeras son las ondas Love, que tienen un movimiento de cizalla, como una serpiente que se mueve de lado a lado. Son particularmente dañinas para los cimientos de las construcciones. Y para rematar, llegan las ondas Rayleigh. Estas son las que producen esa sensación de que el suelo está rodando, como si estuviéramos en un barco en medio del mar. Combinan un movimiento vertical y horizontal, y muchas veces son las responsables de la sacudida más intensa que se percibe. Ok, perfecto. Ya entendimos qué es un sismo y cómo viaja. Ahora vamos al punto clave y quizá lo más confuso de todo esto. ¿Cómo se miden? Y aquí es crucial, pero de verdad crucial, entender la diferencia entre lo que percibimos y la energía real que se liberó. Por un lado, tenemos la intensidad. Se mide con la escala de Mercalli, en números romanos. Y esta escala es totalmente descriptiva y subjetiva.
No mide la energía del sismo, sino lo que causó. Se cayeron los cuadros, se agrietaron las paredes, la gente salió corriendo a la calle. Por eso, la intensidad de un mismo sismo va a ser distinta en cada lugar. Entonces, para que quede clarísimo, intensidad es el efecto. Es la crónica de cómo se sintió el sismo en un lugar específico. Magnitud, en cambio, es la causa. Es el dato de cuánta energía se liberó en el foco. La intensidad es una historia local. La magnitud es la biografía completa del sismo. Y aquí viene la clave de la magnitud. Se mide en una escala logarítmica. Esto es fundamental. Significa que un aumento de un solo punto, por ejemplo, de magnitud 5 a 6, no es un poco más fuerte. No, es 10 veces más fuerte en términos de movimiento del suelo. Y de 5 a 7 no son 20, son 100 veces más movimiento. Pero si hablamos de la energía que se libera, la diferencia es simplemente brutal. Comparemos un sismo de magnitud 8.7 con uno de 5.8. El más grande no libera el doble ni el triple de energía, libera más de 22,000 veces más energía. Es una cantidad de poder que es casi imposible de imaginar. Y miren, esta gráfica lo pone en perspectiva de una forma genial. Vean cómo se dispara la energía. Un sismo de magnitud 6, por ejemplo, libera la misma energía que la bomba atómica de Hiroshima. Uno de magnitud 8 ya es como la bomba nuclear más grande que se haya probado. Y uno de magnitud 9, como el de Chile en 1960, es algo que deja chiquito a todo lo demás. Y todo esto nos lleva a una última pregunta muy importante. Si la magnitud es un valor único que mide la energía, ¿por qué dos sismos de magnitud similar pueden causar niveles de destrucción tan diferentes? Aquí tenemos un caso de estudio perfecto. El sismo de Northridge en California, de magnitud 6.7, y el de Nisqually en Washington, de 6.8. O sea, magnitudes casi idénticas, pero miren los mapas de intensidad. En Northridge, la zona de sacudida violenta y extrema fue enorme y justo en un área muy poblada. El resultado, una destrucción masiva. En Nisqually, la sacudida fue mucho menos intensa en la superficie. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que la magnitud no lo es todo. Hay otros factores cruciales. Primero, la profundidad del foco. Un sismo más superficial, como el de Northridge, es mucho más destructivo. Segundo, la geología local. Un suelo blando, como de arcilla o relleno, amplifica las ondas, mientras que la roca sólida las atenúa. Y, por supuesto, el factor decisivo, la calidad de la ingeniería y la construcción de los edificios. Al final, todo se reduce a esto. La ciencia nos permite entender las fuerzas inmensas que actúan bajo nuestros pies, sabemos dónde se acumula la tensión y cómo se libera esa energía. La pregunta que nos queda entonces no es si la Tierra se moverá, porque lo va a hacer, eso es un hecho. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para cuando suceda?